Bienvenidos a Conexión Doppler. Bienvenida banda, bienvenidos otra vez todos a Conexión Doppler. Conexión Doppler es mi podcast que lo sigo haciendo porque pensaron que iba a morir, no me morí. Y estamos en la casa de la buena comida, la buena bebida, en Buffalo Rock and Roll and Wings, en Colinas del Padre. Se van todos hasta abajo de Walmart y por ahí está. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado que es el señor Héctor Mora. Mejor conocido por la banda metalera, como por la banda rockera, en los bajos estratos de la ciudad, en las cloacas. Y en los altos también. En las cloacas, como el Lobo Mora. Así es. Yes. ¿Quién es el Lobo Mora? ¿Qué hace en la música o qué? ¿Qué hace en la música? Lobo Mora, pues soy un melómano. Primero que nada, soy un melómano. Soy rockero de hueso. Soy el tipo que trata de participar lo más que se puede en todos los proyectos musicales en los que he estado, que van no nada más puro rock. Obviamente he estado en otros proyectos. Todo nace con mi papá, ¿verdad? Obviamente, no sé si todo el mundo conozca a mi papá. Mi papá es el profesor Héctor Mora. Él fue el que me inculcó la música desde muy chico y él fue el que me hizo que yo fuera músico. ¿Desde qué años te inculcó la música? Empecé a tocar piano, a estudiar piano, desde la edad de los 6 años más o menos, pero ya desde antes, ya ahí en la casa hacía pininos, obviamente con las guitarras, con lo del piano, con los violines que tenía mi papá. Pero formalmente empecé a estudiar piano a los 6 años. No fue lo mío el piano, aunque sí sé tocar algo de piano, pero no fue en lo que más me desarrollé. Posteriormente entré a estudiar guitarra clásica y eso fue lo que más me gustó, la guitarra. Pero al mismo tiempo que estaba estudiando la guitarra clásica, estudié también como autodidacta algunos métodos de blues y fue lo que más me gustó. Dejé la guitarra clásica, me dediqué más a la guitarra. ¿La guitarra eléctrica? Eléctrica, con estilo de blues al principio, pero también me gustaba mucho el rock. Tuve en el camino pues mucha gente que me orientó, que me dio algunos tips para tocar, etcétera. ¿Y por qué no les hiciste caso? No, sí les hiciste caso. Sí les hizo caso. Oye, Héctor, no pues yo sé que eres guitarrista desde hace muchos años. Como bien dices, pues desde niño tienes esa formación, tu papá y todo el rollo. Vienes de cuna de pura música. Pero ¿cuál fue tu primer banda? Mi primer banda. ¿Y qué año? Ok. Creo que mi primer banda se llamaba Salamandra. Fue invitado por... era un proyecto que formó el profe Rafa Hernández. Sí, lo conocen todos, me imagino. Él estaba dando clases en el TEC de Monterrey y en ese entonces estaban algunos chavos que eran de prepa. No recuerdo exactamente sus nombres de todos, pero sí sé que en la guitarra estaba Andrés, en la batería estaba Pancho de Alba, sí, que después fue baterista de Sombras Blancas. Estaba en el bajo... No me acuerdo quién estaba en el bajo, pero bueno, me invitaron a tocar el teclado, de hecho, fue lo primero que hice. Te trajeron una comidita, mi Héctor, porque muchísimas gracias. Tanto platicar. Si no, da hambre. Es cortesía de Buffalo Rock and Wings. Gracias, nos trajeron señor. alitas, nos trajeron papas gajo. Oiga, pero me choqué, buen mesero es usted. No sé, gracias. ¿No quiere jalar por una boda el próximo sábado? Creo que esas son las Y mías. una faldita. Ándale, sí, un tutú. Papas gajo, pues a los franceses, muchas gracias. Aquí está la katsu, vengan a ver el menú, ya lo tiré. Y bueno, entonces, ¿qué Ya me acordé. ¿Qué años tenías? El bajista era Oliver. Era una bajista y aparte también cantaba Oliver. Y yo agarré el teclado. En ese entonces tenía 15 años. Era el más chico de todos. Y... canijo, 15 años, sí estaba muy chiquillo. Sí, estaba muy morro. Y esa fue la primera banda en la que tocamos. Fuimos y tuvimos como 2 o 3 toquines. Tocamos en el Margil. Tocamos ahí en el mismo TEC de Monterrey. Y... ¿Tú estudiabas en el Margil? No, yo estaba estudiando en ese entonces había empezado la prepa en el seminario, en el DIMAP. En el DIMAP, en Guadalupe. Sí. Ya tocaba también algo de guitarra, pero como que lo
la gente me conocía más porque tocaba el piano, entonces me invitaron de tecladista. Pero luego después de ahí formé otra banda con Uriel González, que nunca tocamos, nada más ensayamos. Era Uriel González, Mauro. Mauro. Muy buen amigo Mauro. Mauro, que era integrante de Aspid, Claro. con David Durán. Así es. Mauro. Y el baterista era Alejandro, uno de los cuates. Ahorita también creo que sigue tocando. Órale. Oye, Mara, pero bueno, ahorita yo sé que estás haciendo cosas, que sigues tocando música, que ya llevas, pues todo, o sea, toda tu vida te has pasado tocando música, ¿verdad? Desde la adolescencia. Claro. Pero, aparte de que eres músico, eres también alguien productivo para la sociedad. No como mi primachi y yo, que nos la pasamos en la pura farándula. Sí me considero así, o por lo menos quiero. Tienes una carrera de ingeniería. Así es. En sistemas computacionales. Así es. ¿Cómo manejas esta dualidad entre tu carrera como ingeniero, que yo pienso que yo sé que es muy demandante, Bastante. con la cuestión de estar tocando mucho, porque tú eres de los músicos zacatecanos que tienen mucho movimiento en las escenas, en vivo, de estudio, etcétera? Pues espero. Es difícil, es complicado. Y no nada más por la carrera, sino también por la familia. Tengo, obviamente, pues mi esposa, mis 3 hijos. Me demandan mucho tiempo, o más bien yo trato de darles mucho tiempo a ellos. Y la carrera, obviamente, que estudié, tengo una empresa. Es una empresa en donde estoy rodeado más que de colaboradores, estoy rodeado de amigos. ¿Cómo se llama para que la contraten? La empresa se llama Infotech TI. ¿Sí? Y nosotros nos dedicamos a las telecomunicaciones y a la informática. Okay. Eso es lo que hacemos. Nosotros también tenemos un perfil como de vender y de dar apoyo para todo lo que es el equipo de cómputo. Y aparte de eso, hacemos soluciones de circuito cerrado, de internet inalámbrico, etcétera. O sea, es mucha talacha, haces mucha talacha. A mí me encanta. Tienes un eso. equipo de gente, pues. Sí, y a mí me encanta estar al frente, me encanta hacer todo lo que es la ingeniería de eso. Hemos también hecho algunos proyectos conjuntamente contigo, Lalo, pues tú lo sabes, en donde nos hemos metido a la telefonía IP, en donde nos hemos metido a las cámaras y los enlaces inalámbricos, etcétera, y eso me encanta. Para mí eso es muy satisfactorio. Y claro que es una parte medular de mi vida, pero no me da la misma satisfacción que la música. Eso fíjate que ese tema es importante porque alguna vez comentaba yo con un amigo antes que estaba en Mandroga hace muchos años y teníamos ya en ese entonces teníamos esas ondas de que, bueno, ¿qué es más importante si tu banda o en ese entonces tu novia, ¿verdad? Porque nadie estaba casado ni nada. Entonces, él me peleaba mucho porque me decía, no, es que ustedes no me van a dar lo que me da ella. Pues obviamente todos sabemos a qué se refiere. Bueno, y es muy amplio, ¿verdad? Ni queremos. Bueno, aparte, pero hace que es muy amplio. Pero también yo le decía, tienes toda la razón, pero al revés también funciona esa dicencia, ese dicho también funciona al revés. También tu pareja no te va a dar lo que tu banda te da, ¿verdad? Y ahora yo no quiero ponerlos a competir, sino que es verdad que las dos cosas son importantes. Complemento. Pero debe ser un complemento y no debe ser un estira y afloja, ¿no? No debe ser ¿cómo te diré? Es que no es un permiso. No es decidir una cosa sobre la otra. Exactamente. Sí, entonces fíjate que es interesante porque yo sé que sí hay mucha gente que cree, inclusive los mismos músicos, que por el hecho de haber nacido en un entorno musical, familiarmente musical, son más adeptos, son más aptos y son inclusive mejores músicos que los que no es así, ¿verdad? Que digo que no. Yo pienso que es una cuestión elitista, más que nada una cuestión de verdadero talento, ¿no? Así es. Y sí tiene que ver porque obviamente, pues, por ejemplo, si mi papá fue basquetbolista y yo empiezo a jugar básquet desde muy chico, sí. Y si yo tengo talento, pues lo descubre muy rápido, ¿no? Y claro. eso pasó, por ejemplo, y tienes lo necesario para empezar a actuar desde niño. Exacto. En el entorno en el que te estás. Y eso a mí me pasó. Realmente yo nunca me he desarrollando dedicado como tal a la música de tiempo completo. Uh-huh. Para mí la música ha sido siempre un complemento, un hobby. Quiero también platicarte. Uh-huh. No sé si ya habíamos platicado de esto, pero mi papá tenía un grupo en donde él investigaba y trataba de rescatar mucha música autóctona,
mucha música de los indígenas que habitaron y que siguen habitando México. Y teníamos ese proyecto, a mí me gustaba mucho, me encantó. Yo estudié en náhuatl con mi papá. De él heredé también el gusto por la música mexicana. Y él me dice, vente al proyecto. Ese proyecto ya existía. Entonces cuando me dice, ven, pues en el proyecto que estaba, en donde estaba mi papá había puro pesado. O sea, estoy hablando que estaba Aida Martínez, estaba Sara Ortiz, estaba Sonia Medrano, estaba Héctor, ahorita se me fue el apellido, el charro de Zacatecas, Héctor Saucedo. Fui compañero de ellos y me tocó participar con ellos en varias cosas. Y créeme que creces mucho como músico cuando te codeas con gente que ya tiene un nivel así, ¿verdad? Y que sabe en realidad música, ¿verdad? Porque también ese es otro tema, porque ahí viene el tema, ese tema que tocas, creo que queda perfecto para continuar con la plática. Es la cuestión de qué es mejor, ser lírico o ser estudiado. Hay dos escuelas totalmente de pensamiento diferentes, ¿verdad? Porque nosotros en la cuestión rockera conocemos a muchos ídolos, obviamente que los admiramos desde que éramos muy, muy chicos. Y en su mayoría esos ídolos son líricos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en su mayoría son líricos, que fueron grandes músicos, pero a base de tenacidad y a base de que simplemente el gusto por la música los llevó por esos caminos y aprendieron a hacerlo, ¿no? Sí. O sin aprenderlo lo ejecutaban simplemente. Y está la otra escuela de pensamiento y el otro camino que es voy a estudiar y voy a entenderle. Entonces tú te codeaste con gente que sí entendía los procesos musicales. Claro. Que sí entendía el meollo del asunto de construir música. Claro, sí. ¿Qué opinas al respecto de las dos, de esa dualidad? Opino que es muy enriquecedor el trabajar con ese tipo de gente. A mí, por ejemplo, me fascinaba cómo cantaba Aida, cómo cantaba Sonia, cómo cantaba Héctor, obviamente todos, mi papá incluso. Ellos tenían voces privilegiadas, pues todos ellos eran licenciados en canto, yo no. Y aún así participé con ellos y pues obviamente aprendes algo. Sobre la marcha aprendiste. Aprendes algo. Pero algo de lo que más me gustaba era la sencillez que tenían ellos. La sencillez con la que me trataban, porque no me trataban como si yo fuera inferior a ellos o como si yo no supiera nada o como si yo fuera el hijo del profesor Mora, no. Yo aportaba lo que yo podía y ellos lo recibían con muy, muy buena onda y lo integraban en el grupo. Entonces, esa fue una de las experiencias más enriquecedoras para mí como músico y me dejó una experiencia muy bonita. Entonces era un conjunto coral. Era un conjunto en donde todos tocábamos y todos cantábamos y todos hacíamos de baile y o sea, hacíamos todo un show. ¿Pero de qué idioma, de qué pueblo originario? De todos. Nosotros cantábamos en seri, cantábamos en náhuatl, cantábamos en maya, cantábamos en huichol, cantábamos en casi todas las lenguas de las que había en México. Obviamente investigaciones de mi papá. Casi la mayoría. Lenguas prehispánicas. Lenguas prehispánicas, la música, tratando de emular música prehispánica, porque pues obviamente no sobrevivió nada de la música prehispánica. Sí, pues es que yo casi nunca he visto discos de ese. Pero con instrumentos, o sea, se puede decir que es música instrumental con instrumentos prehispánicos. Mi papá tiene una colección muy grande de instrumentos prehispánicos. Aida, Sonia y Sara también tenían una colección de instrumentos prehispánicos. Y todos estábamos conectados con esa onda y llegamos a hacer, no sé, conciertos, por ejemplo, en Chicomostoc, en donde hacíamos el saludo a los 4 puntos cardinales y luego después... Como un ritual. Sí, hacíamos como pues todo un show, era una representación escénica de todo lo que significaba la cosmogonía indígena. Eso para mí fue muy rico. Yo de hecho de ella fue donde más aprendí, no nada más de música, sino nada más de cómo montar todo un show, incluso los atuendos, las poses que tienes que tener en el escenario, porque era muy teatral. ¿sí? Y pues me estaba codeando yo con gente que era los protagonistas de las óperas en ese momento. De aquí de Zacatecas, o sea, maestros de la escuela de música. Sí. Ok. Oye, y todo ese bagaje prehispánico musical, porque es un sincretismo obviamente entre lo moderno
y lo prehispánico, ¿te influenció para la música que tú haces? Sí, claro. Sí, mucho. En el sentido inclusive de, bueno, tanto letrísticamente como componer Musical. las armonías y todo. Claro, musical, los instrumentos, las mezclas, todo. Dentro bueno, en algunas otras obras había yo implementado algo de eso, pero por ejemplo en el grupo donde estoy, que es Caldo de Brujas, allí es donde más he implementado eso. Hemos utilizado instrumentos prehispánicos, hemos utilizado los teponaztli, los huesos de fraile, los tambores tarahumara, etcétera. O sea, hemos tratado de implementar todo eso. De fraile de a de veras, ¿eh? Huesos de fraile. Así se llaman. Era la venganza de Moctezuma. Sí, de esos. O sea, ¿cuántos llevan? ¿Cuántos se han echado? Pues hasta ahorita creo que Lázaro es el que lo toca. No, le vamos a que preguntarle a Lázaro a ver cuántos lleva. Entonces, bueno, fíjate que está muy interesante esa situación, porque en México ha habido intentos incluso de bandas de metal. Y yo digo intentos porque a mí la verdad nunca nadie me ha convencido. Nunca te han convencido nadie. De hacer esa fusión de metal con música prehispánica, obviamente mexicana, ¿no? Pero a mí no me ha convencido. A mí me han convencido grupos de rock, por ejemplo Caifanes, que yo pienso que es que ahorita ya los critico por muchas cosas, pero ellos creo yo que hicieron una fusión perfecta entre música mexicana de diferentes estilos, sí, inclusive prehispánica, pero de diferentes estilos a lo largo de la historia, con el rock, y me parece genial. Y las bandas metaleras de México, a mí no se me hace que hayan logrado eso. Ahora, y sí me da un poco de envidia, como fan del metal y de la música en general, que, por ejemplo, hay otros países que lo han logrado casi a la perfección. Por ejemplo, uno de los más conocidos, Sepultura, que lograron un sonido súper metálico, súper trash, ochentero, noventero, con la cuestión autóctona musical brasileña. Sí. Es algo genial. Y yo quisiera que hubiera en México un exponente de ese tamaño, pero no, por más que he visto, y hay unos chavos que no recuerdo su nombre, ahí déjenlo en los comentarios si ustedes se acuerdan de la banda. Hay una banda mexicana muy grandilocuente, con orquesta y coros y traen unos penachos y bailes, pero suena más a un ensamble que pudo haber hecho Christopher Johnson, me refiero al genio detrás de Terio, ¿no? Suena más a eso, suena más europeo, suena más metal, pues claro, obviamente por la cuestión del metal, pero no han logrado esa fusión donde de veras convivan de una manera muy sólida y estable la cuestión prehispánica con el metal. Yo concuerdo totalmente contigo, Lalo. Es muy difícil porque la música mexicana tiene unos patrones rítmicos que no van del todo con la música del metal. Pero pudiesen ser, ¿no? O sea, pudiese acomodar. Se puede hacer una fusión. Bueno, ojalá llegue un grupo que lo logre, ¿no? Pero a mí sí se me hace bastante difícil. Aún así, creo que ha habido grupos que se han acercado y que se han animado a hacerlo. Se les agradece. Sí, les agradezco los intentos. A mí no me han convencido, sí. Pero bueno, de hecho, ese paso, ustedes saben que yo siempre he sido muy criticón y nunca en mi humilde opinión, ¿verdad? No, pero bueno, déjenlos cuento rápido una premisa. Estoy haciendo un nuevo disco junto con mi carnal el Guajas, y yo acabo de construir una rola pretendiendo eso. Vamos a ver cómo queda, ¿verdad? Pretendiendo fusionar el metal más metálico. Invítame para ver si le podemos meter unos instrumentos prehispánicos. ¿Cómo no? Más el metal más de hueso colorado europeo, sueco, con la cuestión prehispánica. Vamos a ver qué tal queda. Y es una cuestión muy, muy por encima, pues. O sea, yo no quiero inventar el hilo negro ni inventar la fusión, pero sí que al menos sea algo como lo que yo quiero y pregono y critico, que sea una fusión sólida. Si puedo apoyar, que no sea fuerza. Si puedo apoyar, invítame. Claro que sí, bueno, claro que sí. Marca el 01800 Guajas y él es el bueno. Pero bueno, continuamos con la entrevista. Está muy a gusto. Primacho, okay. ¿Qué se le ofrece, Primacho? Para complementar. Nada, ¿está enojado? Para complementar nada más y terminar de responderte una pregunta que me hiciste. Yo creo que un músico no se hace del todo, ni tampoco se nace. O sea, yo creo que una combinación de las dos sería lo más adecuado. Porque un músico que no tiene ninguna idea de qué nota está tocando, por muy bueno que sea, nunca va a poder llegar a la excelencia. Pero también un músico que se clava nada más en hacer la música bolitas y rayitas, tampoco es un buen músico. Porque no es lo mismo que tú interpretes algo que está escrito
a que lo toques realmente desde adentro. Entonces yo creo que la mezcla de las dos cosas es lo ideal. Ok, sí. Sí, pero yo siempre le he dado más valor a lo que se siente. Claro. Yo prefiero 1000 veces. Lo visceral. Yo prefiero 1000 veces una nota bien tocada que 16,000 notas rapidísimas y sin alma. Claro, Sí. por supuesto. Para sí, mí, de acuerdo. entonces ahora voy a complementar. A mí me gusta más como guitarrista, por ejemplo. No todo el mundo le gusta, obviamente, son mis gustos personales. A mí me gusta mucho más Santana y Slash que Win Malmsteen, por ejemplo. Ok, o sea, tú estás hablando en un sentido de hablar de Yngwie Malmsteen es hablar de la rapidez y lo que yo llamo un pirotecnia guitarrística, ¿no? La genialidad y no tanto más la genialidad, sino más bien, ¿cómo se le puede decir? La destreza y la capacidad de tocar más notas al mismo tiempo o en el menor tiempo. Es algo muy circense, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Pudiera ser sí. Y lo otro que tú comentas de Santana, También de el alma. Slash, es feeling. O sea, David Gilmour, yo pienso que B.B. King, David Gilmour es de los Gilmour. más grandes en ese sentido, ¿no? Claro, también es uno de mis Stevie guitarristas Ray Vaughan. mis favoritos, sí. Bueno, podemos aquí hablar de 10,000 de ellos. Sí, pero sí me voy yo mucho más por el estilo Por el feeling. y por el feeling que por la técnica y la rapidez. Ok, oye, hablando de, ahorita decías que eres un melómano consumado desde pues muy Sí. joven, ¿no? Sí. Tú y yo, vamos a ponerlo así, tú y yo somos melómanos, pero hemos sido músicos durante muchos años. Sí, ¿Verdad? Y para aparte. nosotros la vida es diferente que, por ejemplo, la gente que es melómana y nunca fue músico. Pero hay gente que, siendo melómana, nunca logra ser músico aunque quiera. ¿Tú crees que puede llegar a ser un gran tema de frustración aquellos melómanos que siempre quisieron tocar algo y que ya por obvias razones del padre tiempo ya no se puede? Ni yendo a bailar a Chalma. ¿Crees que sí signifique una gran frustración? ¿Tú lo verías como una gran frustración? No te puedo contestar eso porque no estoy en esos zapatos. No, pero ¿qué crees tú? Pero puedo dar mi opinión. Mi opinión es que si te gusta algo, pues hazlo. O sea, si a mí me gusta la pesca, voy y pesco. Ay, porque aquí está bien macho. Aquí está, Campeón de pesca. Si a ti te gusta correr, pues corre. Si a ti te gusta tocar, pues toca. Y tienes que hacerlo. Llega un momento en tu vida en donde tienes que agarrar las riendas de tu vida y decir, esto me gusta y lo voy a hacer. Sí, y si no lo haces, eres un cobarde. Y sí, eres un frustrado, pero no nada más por la música. O sea, yo me refiero a lo que sea. ¿Sí? Llámese arte, llámese oficio, llámese profesión. Lo que tú quieras, lo que te nace del alma y lo quieres hacer y no lo haces, pues qué tonto. Claro. Tienes que hacerlo. Claro. ¿Sí? Y si estás frustrado, pues es porque realmente tú quisiste estar frustrado, porque tú no le echaste ganas a hacer lo que tú querías. Ok, entonces sí implica una frustración grande, Sí, ¿verdad? puede ser que sí, pero la frustración implica precisamente el que tú nunca te decidiste a hacer las cosas. Claro. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, porque a veces mucha gente se tira en ese, vamos a decirlo así, en ese estanque de es que fulanito, es que sultanito, es que Dios, es que la Virgen, es que... Yo sé que hay situaciones de vida en donde es muy difícil hacer las cosas porque de veras hay una desgracia de por medio, ¿no? Pues o sea, sí. no vas a pedirle a alguien que pierde los ojos por un accidente que por qué no lea Nietzsche, ¿verdad? O sea, ridículo. O alguien que tuvo un accidente grave. Bueno, sí puede aprender braille. Bueno, vamos un poco más allá. Lo que yo quiero decir es, entonces, que efectivamente tienes que hacer las cosas. Hay un tiempo para hacer las cosas. La cuestión es no frustrarse por no hacer las cosas. A lo mejor te frustras porque pasó algo. Y aún así, como dices tú, que tú vas más allá que yo en este sentido, en este momento de todos modos hay forma de hacerlo. Así es. O sea, pierdes las piernas en un accidente de que te atropella el tren, pero le haces la lucha para competir los 100 metros planos una prótesis o como sea. con muñón. O una prótesis. Es buen tema, ¿eh? Sí. Es buen tema porque mucha gente ve en estos temas y en estas opiniones como la tuya, ve algo muy adverso, inclusive como una ofensa, ¿no? A todas las personas que no pueden hacer las cosas. Pero también es cierto lo otro, de que si vas a hacerlo y si quieres hacerlo, hazlo. ¿Cuál es el ¿Cómo? límite? Como el ¿Cuál límite es el cielo. Así es. El límite eres tú. Así Allá es. hacemos anuncio de Michael Jordan No de importa. Gatorade de los 80, ¿verdad? No importa, pero sí. Use my Nikes. Pero sí. bueno, pues es la verdad. Sí puede ser un eslogan muy socorrido en el mundo de la publicidad. Claro. Pero pues también es una verdad Es que una verdad cada vez... inefable. Sí, y que cada vez menos generaciones aceptan.
Sí. Porque lo más fácil es llorar y decir, ay, no. ¿Verdad? Me hago la víctima. Al echo la gordo le culpa dijeron a los demás. gordo, llévalo al psicólogo. Llévalo al psicólogo, ¿no? Entonces, pues tienen que entender eso, de que las cosas, nada es fácil. Sí. Ni en la música ni en nada. Absolutamente nada. Así es la vida. Pues simplemente si fueran las cosas tan fáciles, pues el nacimiento implica un esfuerzo. Claro, ya desde que nació. Oye, hay un dicho que me gusta mucho que lo oí desde que era muy joven. Si las cosas fueran fáciles, cualquier idiota las haría, ¿no? Así es. Y no porque la gente sea idiota, sino porque la gente a veces por su comodidad llega a ese estadio de idiotez, pero no porque se lo merezca o Dios la haya castigado, No, sino porque totalmente de acuerdo. hasta lo busca, ¿no? Sí. Oye, bueno, ya platicamos muchas cosas interesantes. Ahora dime, Muy ricas. ¿qué tantas influencias tienes tú como rockero? Porque ya vi que has caminado por muchos senderos musicales. Ya vimos que hasta prehispánicos, y yo sé que ha habido otros géneros. Ahorita platicamos de lo que estás haciendo últimamente, pero ¿cuál es tu gran influencia de la vida para ser rockero? Para el rock. Ok. Cuando yo empecé a escuchar rock, yo empecé a escuchar, se puede decir que de todo. Escuchaba a Guns N' Roses, escuchaba a Creedence, escuchaba a Rod Stewart, escuchaba a Metallica y escuchaba al mismo tiempo a Morbid Angel, ¿no? O sea, todos los géneros. Había una muy buena variedad de géneros, y todavía sigue habiendo una muy buena variedad de géneros en mi lista de música predilecta. Ajá. Pero me clavé mucho con el blues me gusta mucho. Uh-huh. Es un estilo que me llena, me encanta. Me gusta mucho el jazz también, el jazz lo disfruto mucho. Pero tocar, me gusta el rock. Y sobre todo el rock se puede decir más visceral. A mí me gusta el grunge, disfruto mucho tocar grunge. Disfruto mucho tocar Caifanes, que son una de las cosas que hacemos con Caldo de Brujas. Uh-huh. Lo disfruto mucho. Pero también disfruto mucho el metal. Me gustaba mucho tocar Metallica, me gusta mucho tocar Pantera. O sea, sí hay varias cosas que me gusta tocar. Pero en donde yo encontré mi nicho como guitarrista y en donde yo siento que me desempeño mejor es en el rock mexicano. O sea, incluso el estilo que tocamos con Caldo de Brujas es uno de los estilos que más me gusta y donde yo me siento más cómodo. Fíjate que ahí sí quiero abonar al comentario. Caldo de Brujas es de las bandas, poquísimas bandas que yo conozco y que me gustan, que de veras tocan un rock mexicano. O sea, yo sé que hacen el tributo a Caifanes, pero las canciones de Caldo de Brujas sí tienen ese tinte correcto de música mexicana que a mí me gusta, que es lo que me gustó en Caifanes, que es lo que me gustó en algunas otras bandas, muy pocas que conozco y que yo sé que lo hacen. Espero. Y los Caldos sí se avientan esa fusión. Y quiero ser el responsable de una parte de ese sonido. Muy Obviamente no nada más soy yo. Creo que los 6 integrantes, saludos a todos. Manuel, Mike, Lázaro, Felipe, Didier, un saludo grande. Son excelentes músicos. Los 6 yo creo que somos músicos ya con una trayectoria bastante grande. Uh-huh. Somos músicos muy dedicados y más que eso tenemos ya una madurez musical muy chida en donde podemos hacer esa amalgama. Realidad, exactamente. Pues qué bueno. Oye, de las bandas, ya dijimos que lo que te gusta mucho, siempre tenemos una banda o 2 o 5 que no nos gusta y a todos los demás sí. Que hasta hay pleito por eso. ¿Cómo no te va a gustar Paquita la del barrio, cabrón? Si eres mexicano, dicen, ¿verdad? Dream Theater, güey. No me gusta. ¿No te gusta Dream Theater? No, güey. A la merga. Está bien. Un saludo para el gato, que si nos está escuchando. Al gato de mi amigo le gusta mucho Dream Theater. ¿Sí lo conoces? No, gato, tenías un defecto. Al gato Rodríguez. ¿Sí lo conoces? Sí, un saludo. Oye, ¿entonces no te gusta Dream Theater? No. ¿O tienes otra banda que digas, a todo el mundo le gusta y a mí no? Misfits. A mí me gusta mucho. No me gusta. Yo podría vivir sin Dream Theater en una isla desierta, pero sin Misfits a lo mejor no me muero. No me gusta. Oye, pues ya casi nos estamos comiendo nuestras alitas porque ya se enfriaron Pues casi, comen, pero miren, no se preocupen. Yo sigo con mi come. Aquí hay. Yo sigo con mi come. Vengan, si vienen ahorita a Buffalo Rock and Wings, nos van a encontrar aquí comiendo. Les podemos ofrecer unas alitas, una hamburguesa, una pizza, cerveza, lo que gusten. Vengan, aquí y muy estamos. Buena música aparte. Oye, sí, también decirlo, aquí es rock and rollero. Y también deja haciendo el anuncio, aprovechando para los amigos de Buffalo Rock and Wings.
vengan de repente, cada 15 días más o menos hay noches de karaoke. Vengan a noches de karaoke los viernes. Bueno. Y los viernes que no es karaoke, por lo regular siempre hay una banda en vivo. Entonces, de rock, de punk, de Buenas covers, bandas. buenas bandas. Y pues dense la vuelta. Bueno, qué chido que mencionamos eso de caldo de brujas de la fusión con la cuestión prehispánica. Sí. Después de nuestro top 5 de lo que no nos gusta. Porque hay bandas inclusive, ¿no? Hace rato decía yo de metal, pero también hay bandas de pop, o no de pop, vamos a decirlo de rock alternativo que han querido hacer esa fusión, y a mí se me hace que en vez de lograrlo, lo tiran todo por la lona, ¿no? Y es difícil conseguir esa fusión es de muy sones, difícil. sones distintos mexicanos, y me refiero a distintos no nomás en el tipo de son o en el tipo de estilo, sino en el tiempo. ¿Verdad? O sea, hay mucha música mexicana. Eso es algo de lo que tiempos. te decía. Eso lo aprendí precisamente cuando estuve en el proyecto de Inxochitl Incuicatl, que era ese, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Repítelo, por favor. Inxochitl Incuicatl, quiere decir flor y canto. Ok. En náhuatl. Y en ese proyecto, una de las bases era la rítmica. O sea, la rítmica tenía que tener un patrón totalmente distinto de lo que nosotros estábamos acostumbrados. No era un vals. No era 3/4, no era 2/4, no era 4/4. Casi todo estaba a 3/8 o a 6/8. O sea, eran acentos sincopados, cosas muy complejas rítmicamente que no todo mundo puede ejecutar, pero sí todo el mundo puede digerir. Y aparte de eso era la combinación de eso con melodías que son melodías que tienen una escala diferente, no es una escala normal, se puede decir. Como una pentatónica. Sí, no pudieras decir una pentatónica, una escala jónica, no. Son cosas, son sonidos que no te puedo explicar. Necesitaría ponerme a escribir la música o Oye, pero eso es interesante. A revisar eso. Dices que tu papá se dedicó a hacer esa investigación. Sí. ¿De dónde sacó esa métrica musical? ¿Hay códices que lo en primer lugar, que lo narran o no. Cuestiones españolas que lo estudiaron? ¿Qué pasó? No, esa música ha estado permaneciendo en los pueblos. Mi papá se dedicó a visitar pueblos y sacar música. Por ejemplo, iba con los huicholes y compraba un raberi, un canari, que son los instrumentos que utilizan ellos, y sacaba los patrones rítmicos que ellos estaban tocando. Okay. O sea, son patrones que tienen en la cabeza, que no están escritos en ningún lado. Eso es lo más interesante. Y luego replicaba las flautas. Fue, por ejemplo, a México, a la Ciudad de México, a investigar directamente con los danzantes, a ver cómo tocaban la flauta. ¿Qué afinación tenía la flauta? Porque no es una afinación normal. Ok. Y a sacar esa parte, los tambores, cómo estaban construidos, entonces, totalmente es una investigación de campo. Es una investigación de campo, Fue claro. directamente con los músicos, con los intérpretes, sí. con los... Y aprendió a hablar náhuatl clásico. Exacto, con la gente y náhuatl contemporáneo. Y aparte aprendió muchas palabras en setzal, aprendió palabras en seria. O sea, él para investigar todo eso, lo tuvo que hacer. Eso es interesante porque yo sí tenía esa duda, pues es importante de dónde estaba escrito, a dónde se dirigió, o sea, hay un museo donde conserven datos históricos, más que nada españoles, para entenderlo más. No, es que eso no se puede conservar de otra manera más que de generacional. De generación en generación. Enseñando, la enseñanza de años, más de 500 años, ¿no? Obviamente, porque no son los 500 años de la conquista para acá, es los que había atrás. Te voy a poner un ejemplo. Si yo a ti te dijera, Lalo, va a venir unos danzantes, te toca tocar la tambora, ¿tú sabrías qué tocar en esa tambora? Por supuesto que no. Yo te apuesto que sí. ¿En serio sí? Sí, porque son rítmicas que traemos nosotros ya grabadas por dentro. Y nada más con la primera vez que yo te dijera, vas a tocar esto, estoy seguro que tú lo vas a hacer. Porque a mí me pasó precisamente allí. Yo dije, pues que voy a tocar, ¿verdad? Claro. Y cuando mi papá me decía, vas a tocar esto, pum, pum, era facilísimo agarrar la onda porque son ritmos que ya los traes en la cabeza, los has escuchado en muchos lados. Okay. Incluso la música huasteca es un ejemplo de cómo las rítmicas de la música prehispánica se fusionaron con los violines, las guitarras, etcétera, que son influencia española. Okay. Pero las rítmicas son prehispánicas. Ok, muy bien. Bueno, ahorita tocas en Caldo de Brujas, eres el guitarrista, creo yo, ¿no? Así es, uno de los dos guitarristas. Ok, antes, dime los nombres de tus otras bandas. Ok,
La primera banda que toqué, Salamandra, era el proyecto que te platiqué que formó Rafa Hernández. Después hicimos una banda con Uriel González, nunca le pusimos un nombre, teníamos así como que 2, 3 proyectos, pero no, nunca le pusimos nombre. Después de ahí estuve tocando en Anexia, fueron algunos años con Anexia. En mis tiempos de la prepa. Con mis carnalitos de la música, Luis de la Peña, Francisco de la Peña, los carnales, con Juan Cuevas Macías, él ahorita está allá en Estados Unidos, en Anaheim, con mi brother del alma, Mike Flores. Ay, Mike. Sí. También baterista de Caldo de Brujas. Baterista de Caldo de Brujas, yo me lo traje. Okay. Pues sí, tenemos ya más de 30 años. ¿Eso fue Anexia y luego? Y después fue Anexia. Después de Anexia, Mike y yo formamos otra banda que era covers nada más. Se llamó La Sombra de Inés. Y después de La Sombra de Inés, yo también estuve formando un rato tiempo de la agrupación con Lázaro, con también gran amigo Lázaro, Lax Letouze. ¿En Planeta? Con Planeta, así es. Y colaboré en algunas otras bandas, no como miembro. Por ejemplo, en Aspid les ayudé como músico invitado. En algunas otras bandas he hecho algunos otros papeles musicales, pero no formando parte de ellos. Y por último, Caldo de Brujas, que fue el último que... ¿Es donde estás la ahorita? última agrupación en la que estoy. Y ahorita tengo un proyecto junto con Manuel, que no sé cómo se llama, porque estamos haciendo una canción nada más. Y no sé cómo le vamos a poner el proyecto, pero después les avisaré cómo se llama. Ok. Entonces, en ese sentido, tus proyectos futuros, bueno, ¿vas a seguir con Caldo de Brujas? Espero que sí. A ver si no me corren. ¿Y ese proyecto que tienes con Manuel es lo más próximo que sí, con Manuel es nada más estamos divirtiéndonos, estamos haciendo una canción que habíamos hecho él y yo juntos, que de hecho tú de muy buena gana accediste a hacer un solo ahí con nosotros. Oye, ¿y esa rola va a estar en Spotify en eso? Yo espero que sí. ¿Sí? Sí, claro, pues esa es la idea, nada más que necesitamos primero tenerla. Está chida, es una rola de corte, porque sí es un proyecto de una sola rola. Latina. Es de corte latino, de corte muy blusero también. Cachondón. Sí, exacto. A mí me gustó, nunca había hecho nada por el estilo, pero sí se me interesó y está buena la rola. Entiendo que es una canción que están construyendo, bueno, la idea fue de Manuel y tú le ayudaste a hacer la música. Así es, la idea principal fue de Manuel. Él se acerca y me dice, oye carnal, me gusta esto, ¿cómo ves que hacemos? Hacemos una rola, y Simón, y la agarré, hice una canción con una historia que me contó él también, poniéndole yo también cositas de mi cosecha. Y invitamos a Eric Contreras, que también es un amigo ya de muchísimos años, que también es músico, más que él no es rockero, él se dedica más a lo latino y a lo versátil, pero un muy buen músico, un excelente músico zacatecano, y él fue el que nos hizo la producción. Invitamos a cantar a una amiga también que nos gusta mucho como el feeling que trae para las canciones, Olivia. También un saludo para Olivia. Y pues el resultado ya lo verán en las redes. Ya casi está, lo vamos a ver próximamente. A mí se me gustó. Espero que pronto. Ahora, es un proyecto que no tiene nombre, ¿No? pero que a mí se me hace interesante de que puede resultar, el otro día platicamos en tu casa, ¿no? Que puede resultar que sea un proyecto donde de repente integren otros músicos como invitados a hacer otras canciones y de repente va a ser podría llegar a ser una banda donde ustedes como batuta y músicos invitados hagan diferentes canciones. Me agrada la idea. Y que se haga no sé, un EP, un LP de ese estilo, ¿no? Porque a mí se me gustó mucho, engloba el rock and roll, engloba el blues, engloba la cuestión muy... latina. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, pues sí está chido. Saludcita. Saludcita. Salud. Muy buena plática. ¿Algo que quieras agregar, Héctor, para nuestros amigos de Conexión Doppler? Sí, pudiera agregar que el rock ha sido para mí una forma de expresión. En Caldo de Brujas tenemos una canción mía precisamente que habla sobre eso, se llama Xenomorfia. Y habla de cómo el rock fue como apoderándose de mí poco a poco, donde yo no me sentía rockero, yo de hecho me sentía músico, pero no rockero. Y de repente cuando voy creciendo y voy implementando más cosas en mi música y todo, me voy empezando a sentir cada vez más rockero, donde ya no puedo negarlo. Yo digo, sí, soy rockero,
sea, sí me encanta el rock. Es una de las cosas que me impulsa. Es como una de mis credos en la vida. De hecho, no nada más es mi gusto por la música, sino es mi filosofía de vida. Ok. Sí, creo que el rock, para todos los que somos rockeros, no es nada más el que te gusta escuchar las guitarras la batería fuerte, ¿no? O sea, eso no es el rock. El rock es la actitud que tienes ante la vida. Es una forma de vida. Sí, es una forma de vivir, de cómo enfrentas la vida, de cómo en lugar de agachar la cabeza, la levantas y dices... ¿Qué sigue? Ya pude con esto, ¿qué sigue? Venga. Muy bien, Héctor, muy bien. Oye, tus canciones, tu música que has hecho durante tu vida, ¿lo podemos encontrar en plataformas? Claro, bueno, con Caldo de Brujas todo está en Spotify. Pueden entrar a Spotify. He hecho algunas canciones como solista, pero nunca he grabado nada de forma profesional. Lo hicimos, se puede decir que como de forma experimental. Tengo ganas de hacer esas canciones, de darles ya forma así más profesional. Más de banda. Más de banda, de hecho más de mí, pero que queden así chidas. No las he publicado, tengo algunas, una buena cantidad de ellas. Unas de ellas las hicimos con Caldo de Brujas, otras no. Con Anexia también grabamos algunas. En Anexia creo que nada más la música la tenemos en Apple Music. Pueden buscar Anexia en Apple Music. Y pues desgraciadamente no he tenido más grabaciones que eso. Me hubiera encantado tener más, pero apenas estoy... Bueno, lo que falta, ¿no? Apenas estoy dándome cuenta de que puedo hacer más, que me gusta hacerlo. Estoy incursionando en más instrumentos. Nunca había tocado, de hecho, tantos instrumentos. Por ejemplo, ahora en la última producción toqué el bajo, que nunca había tocado el bajo, o bueno, de forma seria, pues. Y me gustó. Quiero seguir tocando el bajo, me gusta. Quiero seguir tocando los instrumentos prehispánicos que aprendí con mi papá, que me compré, por ejemplo, para una canción que se llama El Retiro. Y en la de... Fuimos una vez de Caldo de Brujas, invitamos a un mariachi a grabar una vihuela. Y pues como no podíamos estar invitando al mariachi para cantar la canción, pues me compré una vihuela y aprendí a tocarla. Y me gustó mucho. Okay. Entonces, en una de esas hasta mariachi. En una de esas hasta mariachi me hago. Eso es todo. Bueno, pues un gustazo, Héctor Mora, el Lobo Mora. Gustazo para mí. Guitarrista, músico, amigo en lo personal, ¿verdad? No sé si soy amigo de ustedes. No sé, ¿verdad? No sé si te conocen. Sí, te conoce la banda, por ahí te conocen. Y si no me conocen... Ahí búsquenlo en las redes, busquen su música en las redes. Y nos despedimos, amigos. Una edición más de Conexión Doppler. Aquí en nuestra casa, Buffalo Rock and Wings, como ven, muy chido todo. ¿Qué te pareció tu cervecita y la comidita? Genial, estuvo riquísimo todo. Déjense venir. Rico la comida, del padre, rica la bebida, rica la convivencia, rock la and compañía. Roll. Un saludo a todos, carnales, y nos vemos en el próximo Conexión Doppler, que va a llegar más pronto de lo que se la curan. ¡Salud! Salud.